petróleo es una mezcla de hidrocarburos. Por eso cuando refinan el petróleo, allá en las refinerías lo meten, lo pasan por diferentes equipos para secarlo, tratar de quitar la humedad, quitar el azufre, etcétera, etcétera. Y ya cuando está puro lo meten a cierta temperatura y presión a una torre de destilación, y en esa torre fraccionan las diferentes partes del petróleo. Entonces en la parte superior sale gasavión, gasolina premium, magna, luego sigue el diésel y hasta el último el combustóleo. Por eso el combustóleo es uno de los combustibles derivados del petróleo que más contaminan. O sea, prácticamente son los residuos de la refinación del petróleo. Lo mismo pasa con el aire. El aire en las plantas de oxígeno, que son tecnología alemana, o sea, para poder separar del aire el nitrógeno y el oxígeno, tienen que meter el aire en cajas criogénicas para bajar la temperatura hasta menos 200 grados, menos 180, 190, menos 190 grados. Solamente a esa temperatura criogénica se puede separar del aire el oxígeno, el nitrógeno, acetileno, etcétera, etcétera, en una torre de destilación. Bueno, entonces repaso rapidito para ver un problema. Entonces, ese combustible lo hacemos reaccionar con el aire. Ya sabemos que en el aire siempre el aire que entra a un motor de combustión interna, o sea, en el apunte decía el aire que pasa por el filtro de aire, por el carburador, por el tubo de admisión, por la válvula de admisión a la cámara de combustión dentro del cilindro, siempre entra en una relación que es por cada mol de oxígeno van a entrar 3.76 moles de nitrógeno. Siempre que hagamos una ecuación de combustión con un combustible derivado de petróleo, aquí estoy suponiendo este combustible. No quiere decir que ustedes vayan a buscar y vayan a decir, maestro, ese combustible no existe. Sí, porque estoy suponiendo un combustible de este tipo derivado del petróleo. Bueno, ¿cómo obtenemos? Aquí ya tenemos dos componentes. ¿Se acuerdan que les dije? Puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles son los componentes de una ecuación de combustión? Pues son tres. El combustible, F, el aire, oxígeno y nitrógeno, y los gases producto de la combustión o gases de escape. ¿Cómo establecemos la ecuación de combustión ideal? Ideal, o sea, con la cantidad correcta de aire. Pues sencillamente el carbón del combustible con el oxígeno nos da CO2 más el hidrógeno del combustible con el oxígeno nos da vapor de agua. El nitrógeno, ya les dije, pues no se lo podemos quitar al aire, viene implícito con el oxígeno. Acuérdense que el aire es una mezcla de gases, son estos dos, así en esta relación entra a nuestros pulmones o a la máquina térmica. Así como entra, así sale. 3.76 nitrógeno. Ahí tenemos establecida una ecuación de combustión de ese combustible. Ahora hay que balancearla. ¿Cómo balanceamos? Tenemos 3 carbones aquí. Tenemos 1. Necesitamos multiplicar por 3. Tenemos 6 hidrógenos aquí. Aquí tenemos 2. Necesitamos multiplicar por 3 también. Ahora hay que balancear el oxígeno. Tenemos 3 por 2, 6 oxígenos, más 3 por 1, 3, 6 más 3, 9 oxígenos a la salida. Tenemos que tener 9 oxígenos a la entrada. Para que sea 9 aquí, ¿qué requerimos? Pues multiplicar aquí por 4.5. Y como el nitrógeno está mezclado con el oxígeno en el aire, también el nitrógeno tenemos que multiplicarlo
Lo mismo a la salida. Señores, ahí ya tenemos nuestra ecuación de combustible o de combustión balanceada correcta. Recomendación, checar el balanceo. Todo lo que entra debe ser igual a lo que sale en cuanto a cantidad, volúmenes, moles de cada elemento químico. 4.5 por 2, 9 oxígenos. Aquí 3 por 2, 6 más 3, 9 oxígenos. 4.5, pues aquí pues, obviamente es lo mismo que esto, ¿verdad? 3 carbones, ya está balanceada, no hay problema. Repito, si tienen mal el balanceo, pueden tener problemas con lo que se pide. Bueno, para no escribir yo aquí, les voy a decir todas las incógnitas que se pueden sacar de aquí. Bueno, antes de que les diga todas las incógnitas que se pueden sacar de aquí, esta es una combustión de un combustible con la cantidad correcta de aire. Pero cuando hay insuficiencia de aire, de oxígeno, entonces podemos obtener, como dicen sus apuntes, si checan la clase pasada, bueno, me refiero a apuntes, si están tomando nota de las láminas o las están copiando, se pueden tener aquí más monóxido de carbono. Acuérdense que cuando en los gases de escape hay monóxido de carbono, quiere decir que la combustión es incompleta. Cuando no tiene monóxido de carbono es combustión completa, o sea, las combustiones ideales con la cantidad correcta de aire son combustiones completas. Cuando hay suficiencia de oxígeno es combustión incompleta y se ve reflejado. ¿Qué otro factor que no interviene en la ecuación hace que haya una combustión incompleta? Pues una mala mezcla del aire con el combustible. ¿Qué otro factor? Pues una mala temperatura de combustión. Cuando es muy baja la temperatura y no mantienen la combustión, puede haber una combustión incompleta. Nos puede dar monóxido de carbono. Bueno, cuando hay combustión incompleta, también puede haber hidrógeno, también puede haber el mismo combustible no quemado. Entonces, es más, todo esto más, ¿eh? O sea, una combustión incompleta tiene CO2, tiene vapor de agua, tiene nitrógeno, tiene CO. O sea, no porque lo puse acá, no, todo esto más esto es una combustión incompleta. Esta ecuación sin esto, o sea, sería esto la combustión completa. Bueno, estamos repasando, señores, lo que ya vimos, sobre todo para aquellos alumnos, ¿verdad? Que no llegaron las primeras clases, estoy repasando esto, ¿verdad? Para que no digan luego que el maestro que gacho es, ¿verdad? Entonces ahí está de nuevo, está de nuevo el repaso. Entonces ya saben lo que es una combustión completa y qué es una combustión incompleta. Vamos a borrar las flechitas estas. Bueno, ahora sí, ¿qué tanto les puedo pedir yo en un examen, en una tarea, o qué tanto pueden encontrar en algunos otros libros que hablen de combustión, que hablen de ecuaciones, de problemas de combustión? Pues hasta ahorita únicamente hemos pedido encontrar la relación aire-combustible, ya sea en volumen o en peso. Ya sabemos que el aire es esto, es la A, y el combustible este es la F. Aquí en A ponemos esta ecuación y en F ponemos esta ecuación del combustible y procedemos a sustituir.
sustituir los pesos de cada elemento para obtener el peso de la relación aire-combustible en kilogramos. Entonces, es lo que hemos visto en problemas. ¿Qué más hemos visto? El CO2. Bueno, la primera incógnita sería esto. Nos piden hallar la ecuación de combustión. Esa sería la primera incógnita. La segunda incógnita sería hallar la relación aire-combustible en peso. La tercera incógnita, ¿cuál sería? Hallar. La cuarta incógnita sería hallar los kilogramos de CO2 por kilogramo de combustible. Ahí nos vamos a dar cuenta que por cada kilogramo de este combustible, ¿cuántos kilogramos de gas contaminante, de gas efecto invernadero está despidiendo el carro? O sea, un carro, ya sabe que lo manejan en litros, pero para cuestiones de ecuación de combustión, convertimos esos litros en kilogramos y nos da cuántos kilogramos. Por lo general siempre estamos triplicando. Si ven los anteriores problemas que hemos visto en clase, van a ver que casi es 3.14, 3.06. O sea que casi por cada kilogramo de esta gasolina que quemamos en un motor térmico, estamos mandando a la atmósfera 3 kilos, más de 3 kilos de CO2 y la mitad de vapor de agua. Y eso, ¿se imaginan cuántos millones de vehículos hay? Obviamente se dirán ustedes, para ustedes mismos, ¿verdad? Oiga, pues un vehículo no está trabajando las 24 horas del día. Pero pues sí, no está trabajando las 24 horas del día, pero si van a una ciudad, sobre todo a la Ciudad de México, van a ver cómo está. Por eso en la Ciudad de México está, yo creo que es la única ciudad, no sé si en Jalapa querían hacer el programa de Hoy No Circule. Ese es un programa para beneficiar el medio ambiente. ¿Cómo, verdad? Pues limita la cantidad de vehículos, ¿verdad? Dependiendo a la terminación de la placa del vehículo, ¿verdad? Puede circular o no. Y lo mismo los centros de verificación vehiculares para que los vehículos que no estén bien afinados, porque un vehículo que no le dan afinación, que no le cambian aceite, está contaminando mucho. El aceite se quema y luego pasa por los anillos y se va por el tubo de escape, ¿verdad? Por eso en los centros de verificación te marca, ¿verdad? Los humos con alto porcentaje de carbón, de gasolina. Entonces los centros de verificación son lugares donde pasa o no pasa. Si no pasa, lleva tu vehículo al taller mecánico para que lo afine. Bueno, ¿qué más? Otra incógnita sería el vapor de agua, que ya les había dicho. El vapor de agua, dije que ya no lo iba a escribir, pero lo estoy escribiendo, ¿verdad? Otra incógnita, el nitrógeno. ¿Cuánto nitrógeno estamos mandando a la atmósfera? Bueno, el nitrógeno tal como tal no hay problema, ¿verdad? Es un gas inerte. Hay problema en un recipiente. A mí me ha tocado, ¿verdad? Bueno, a mí en lo personal no, pero a compañeros he visto, ¿verdad? Cómo se han accidentado trabajadores, cómo han fallecido trabajadores que se meten a dar mantenimiento a un recipiente, pero antes que tenía gasolina. Entonces le piden a operación que lo lavan bien, lo lavan con vapor, luego lo lavan con aire para secarlo y que pueda el trabajador. Le ha tocado que en vez de meterle aire le meten nitrógeno, le mete el trabajador y se desmaya porque le falta el oxígeno, puro nitrógeno. O sea, como el nitrógeno es más pesado que el oxígeno, pues queda ahí a nivel de piso del recipiente. Entonces se desmaya y los ingenieros que están afuera, que deberían estar checando, no checó, ¿verdad? Y ya cuando fueron a checar a los trabajadores, están bien, bien, bien paleta los pobres trabajadores, ¿verdad? Entonces, el nitrógeno es un gas inerte que puede ocasionar un incidente mortal en un recipiente cerrado. En la atmósfera abierta no hay problema, no hay bronca, dirían por ahí.
Bueno, el nitrógeno aquí no afecta, solamente afecta cuando las condiciones operacionales de una caldera o de un vehículo automotriz, debido a la alta presión que trabajan, alta temperatura que trabajan, se combine esto con el oxígeno, entonces nos puede dar los famosos NOx. No sé si hayan oído NOx, son los que producen la lluvia ácida. Por ahí algún alumno vi que puso, ¿verdad? En conclusiones, la lluvia ácida, ¿verdad? La lluvia ácida viene de... ¿Por qué NOx? Porque puede ser óxido de nitrógeno o dióxido de nitrógeno. Y en algunos casos NO3. Por eso le llaman NOx. Bueno. Bueno, como veo que están tomando netas y para no perder tanto tiempo, pongan 7. 7, el porciento de CO2 en volumen en los gases de escape. O sea, esa es otra incógnita. Esa es otra incógnita, sería la 7. El porciento en volumen del CO2 en los gases de escape. Otra incógnita, pónganla ahí pegadita. El porciento, el 8% en peso del CO2 en los gases de escape. Fíjense cómo nos hemos soltado el CO2, ¿eh? Otra, la 9. El porciento en volumen del CO2 en los gases de escape secos. O sea, ya hay que tachar el vapor de agua. El porciento en volumen del CO2 en los gases de escape seco. La 9. La 10, ¿cuál podría ser? 10, el porciento en peso del CO2 en los gases de escape secos. Y fíjense cómo para el CO2 obtuvimos 4 incógnitas. Pues hagan lo mismo para el vapor de agua. Y hagan lo mismo Profe, para... Hey, ¿me puede volver a repetir cuál es la 10? la 10, el porciento en peso del CO2 en los gases de escape secos. Les recuerdo, cuando en un problema de algún libro o de examen vean que nada más dice el problema gases de escape, son totales. Si dice gases secos, es únicamente sin el vapor de agua. O sea, los gases que da la caldera o el motor térmico secos no tienen vapor de agua. Y la 11, la 12, la 13 sería lo mismo para el vapor de agua. El porciento en volumen del vapor de agua en los gases de escape. Acuérdense que cuando hablamos de porciento son reglas de 13. O sea, el porciento son, y lo mismo para el nitrógeno, así. O sea, no copien, ya se lo voy a dictar. Lo mismo que pusieron para CO2, pónganlo para el vapor de agua, para el nitrógeno. Y todo esto es regla de 3. Si son gases secos, quiten el vapor y esto es igual a 100%. Y si nos piden el CO2, esta es la incógnita. Si nos piden el vapor de agua, esta es la incógnita. Si nos piden el nitrógeno, esta es la incógnita. Entonces aquí sería 11, 12 y 13. Aquí 13, 14 y 15. Y la 16, señores, ¿cuál sería? Los gases, el peso de los gases de escape por kilogramo de combustible. O sea, cuando quemo 1 kilogramo de combustible C3H6, ¿cuántos kilogramos de gases de escape tengo? Todo. La 17, ¿cuál sería? ¿Cuántos gases secos tengo por kilogramo de combustible?
La 18, ¿cuál sería? Vámonos aquí a la entrada. ¿Cuánto oxígeno requiero por kilogramo de combustible? Acuérdense que esa incógnita lo vimos en un problema de calderas en clase pasada. O2 sobre F. Esta O2. ¿Cuánto oxígeno o cuántos kilogramos de oxígeno requiero para quemar 1 kilogramo de combustible a la entrada? Porque cuando veamos problemas de exceso de aire, vamos a tener oxígeno aquí a la salida. ¿Qué más puedo calcular, señores? La 19. Bueno, todos estos gases de escape, ya sea secos o totales, descargan a una presión atmosférica, o sea, una PT. O sea, la chimenea de la caldera, estos gases salen a la presión atmosférica. Los gases que salen por el tubo de escape de un automóvil salen a esta presión atmosférica, que es igual, pues aquí a nivel de mar es igual a 1.033 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, la 19 podría ser, calcúlenme la presión parcial de CO2. La 20, calcúlenme la presión parcial del vapor de agua. La 21, ¿cuál podría ser? Pues calcúlenme la presión parcial del nitrógeno. Y por último, o puede haber más si me pongo a buscarle, calcular el volumen en metros cúbicos de los gases de escape seco por kilogramo de combustible. Bueno, todo esto todavía no lo vemos. El próximo problema, próxima clase lo vamos a ver esto. Aquí se aplica la ley de Dalton. Las presiones parciales de cada uno de los elementos del gas que componen los gases de escape es igual a la presión total. Y los moles totales de los gases de escape, ¿a qué serían igual? Por ejemplo, la NT son los moles totales de los gases de escape, sería a 3 moles de CO2 más 3 moles de vapor de agua más 12. A ver, muchachos, calculadora 4.5 por 3.76, ¿cuánto da? 16.92. Más 16.92 moles. O sea, los moles totales es igual a la suma de todos los moles de acá. Entonces ya tenemos una PT que conocemos y tenemos una NT que conocemos. Entonces ya podemos aplicar la ecuación característica de los gases ideales. ¿Cuál es esa ecuación? Acuérdense que es para gases secos, ¿no? Aquí no contemplan la humedad. PV igual a N, coeficiente de los gases, T. O sea, esta ecuación es la que vamos a emplear para calcular el volumen en metros cúbicos. La presión aquí la tenemos en kilogramos por centímetro cuadrado. Esta P es 1.033. Necesitamos multiplicar por 10 a la cuarta para convertir kilogramos centímetros cuadrados a kilogramos metros cuadrados. Esta temperatura nos la dan, es la temperatura a la que descarga. Aquí, hoy estamos a 38 grados centígrados, ¿verdad? Esa temperatura 38 es esta tena, que es temperatura absoluta, que hay que sumarle más 273 para tener una temperatura, y es esta T. La constante B de los gases de combustión es fija, es 678, esa la voy a dar como dato en los problemas. Y la N es los moles totales de esos gases. Nada que aquí sumé indebidamente el vapor de agua, aquí el vapor de agua no se suma, entonces nada más sería 3 más
16.92, porque nunca van a aplicar ustedes la ecuación característica de los gases donde hay agua, que por eso hay que quitar el agua. La P la conocemos, ya despejamos, pero nos piden aquí por kilogramo de combustible, entonces hay que dividir entre F. Hay que dividir los dos términos entre F. Entonces el resultado que tenemos de esta operación hay que dividirlo entre el peso de combustible en kilogramos. O sea, 12 por 3 más 1 por 6, va aquí abajo en kilogramos. Y ya obtenemos metros cúbicos por kilogramos de combustible. Obviamente, para obtener estas presiones, necesitamos los moles. ¿Ya? Por ejemplo, los PCO2 entre NCO2, ya los moles de CO2. Todo esto va a ser igual a PT sobre NT. Ya conocemos PT, que es 1.033, conocemos NT, que es 3 más 16.92 moles. Conocemos los moles del CO2, que son 3, y despejamos tranquilamente la presión parcial del CO2. Aquí, como la tenemos en kilogramos por metro cuadrado, nos va a dar la presión parcial en... Bueno, entonces ya están viendo ustedes cómo vamos a manejar en un futuro este tipo de problemas. Como ven, hasta 22 incógnitas podemos tener de un solo combustible. Bueno, ya fue un repaso y agregamos ciertas cosas que vamos a ver en problemas futuros. Bueno, vamos a resolver rapiditamente este problema en clases. Tenemos un motor que quema un combustible típico C16H32 con la cantidad correcta de aire. Calcular la ecuación de combustible. Bueno, primeramente tenemos que hacer o determinar la ecuación de combustible a partir de ese combustible. Que sería C16H32. Bueno, ya saben entonces que hay que hacerlo reaccionar con el oxígeno. Vamos a darle mayor espacio para... Y con el nitrógeno. Bueno, todavía no estamos balanceando, estamos estableciendo nuestra ecuación. Ya sabemos que el carbón con el oxígeno nos da CO2. El hidrógeno del combustible con el oxígeno nos da vapor de agua. El nitrógeno, así como entra, sale. Bueno, señores, ahí tenemos establecida nuestra ecuación. Ahora hay que balancearla. Tenemos 16 carbones. Aquí tenemos uno. Necesitamos multiplicar por 16. Tenemos 32 carbones. Tenemos, 32 hidrógenos. Tenemos 2 hidrógenos. También necesitamos multiplicar por 16. Que ya dio coincidencia. Ya balanceamos el combustible en sus gases secos. Ahora hay que balancear el oxígeno. Tenemos aquí a la salida 16 por 2, 32 oxígenos más 16 serían 48 oxígenos a la salida. Necesitamos 48 oxígenos acá. Entonces, necesitamos multiplicar por 24. Obviamente también aquí necesitamos multiplicar por 24. Ojo, ojo, porque me he dado cuenta luego en semestres pasados que en los exámenes o en las tareas no multiplican el nitrógeno.
Bueno, ahí ya tenemos nuestra ecuación balanceada. Vamos a ponerla bien. Porque toda la solución que vamos a buscar adelante depende de que tengamos bien balanceada. Tenemos 6, H32 más 24 por 2 más, ¿cuánto da 3.76 por 24, muchachos? A ver esas calculadoras. 90.24. 90.24. 90.24 nitrógeno. CO2 más 16 H2O más 90.24 2. Bueno, señores, esa es nuestra ecuación de combustión y eso es lo que debemos tener bien, porque si la tenemos más ya hubo bronca. Entonces, pero se recomienda que la subrayen. ¿Por qué se recomienda que la subrayen? Porque cuando veamos problemas con exceso de aire, esta no tiene exceso de aire, esta ecuación es con la cantidad correcta de aire. Si en un problema con exceso de aire le digo el 10%, tenemos que multiplicar todo esto por 10% y nos va a dar mal. Entonces, cuando empiezan a calcular, agarran la que no tenía balanceada con el exceso de aire y ya está mal. Todo mal, porque agarraron la ecuación incorrecta. Por eso se recomienda subrayar la ecuación de combustión y marcarla con un rectángulo. Bueno, ya tenemos aquí la 1, luego la relación ideal aire-combustible en peso. A sobre F. Bueno, aire en peso. O sea que vamos a ocupar los pesos moleculares de cada uno de los elementos de los compuestos del aire o de los elementos del aire. Aquí tenemos el aire es 24.2 más 90.24. Entonces sería 24 que multiplica al peso del oxígeno. El oxígeno pesa 16, de acuerdo a la tabla periódica de los elementos, por 2. 2 más 90.24 multiplican al peso del nitrógeno. El nitrógeno pesa 14.1 por 2 nitrógenos que tiene ahí la fórmula. Todo esto entre el peso del combustible, que es C16H32. El carbono pesa 12, tiene 16 carbonos, más el hidrógeno pesa 1, tiene 32. Ahora sí, muchachos, por favor hagan la operación matemática y esto nos va a dar como resultado la cantidad de aire requerido en peso por kilogramo de combustible. ¿Cuánto les da esa operación? A mí me da 14.78, profe. 14.78 es lo que estaba buscando acá.
14.78 kilogramos aire kilogramos combustible. Bueno, ese es el resultado de la relación aire-combustible. ¿Qué quiere decir? Que por cada kilogramo de esta gasolina que estamos quemando en este vehículo, estamos requiriendo 14.78 kilogramos de aire. Tenemos la 2, la 3 es el porcentaje de CO2 en volumen en los gases secos. Porcentaje volumen de CO2 en los gases secos. Aquí los gases secos serían nada más el CO2 y el nitrógeno. Hay que quitar el vapor de agua. Entonces, una regla de 3. Entonces sería únicamente 16 entre los mismos 16 de CO2 más 90.24 todo esto que multiplica a 100. ¿Cuánto les da, muchachos, esa operación? Me da 15%, profe. 15%. Cerrado, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, está el resultado. Ahora sí me salió derechita la línea, ¿eh? Derechita. Ya tenemos el porcentaje de CO2. Ahora nos piden el porcentaje de nitrógeno presente en estos gases. Dice, aquí no dice seco, pero dice en estos gases. En estos mismos acabamos de calcular para los gases secos, entonces se refiere a estos. Si esta incógnita estuviera acá, por acá, pues ya sería diferente. Pues se refiere a los gases secos, en estos gases, lo calculado. Ahí únicamente el por ciento. Volumen. Por ciento en volumen del nitrógeno, gases secos.
Bueno, 85%. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué puso 100% en lo que es del nitrógeno? Buena pregunta. Esperaba que me la preguntaran. No me iba a ir sin comentarles. Aunque algunos ya vieron por qué. Acuérdense que los gases secos no contempla esto. Entonces, nada más hay dos gases. Este más este es el 100% de gases secos. Ya encontré que el CO2 ocupa el 15%, 100% menos el volumen que ocupa el CO2 nos da 85%, por eso resté. O si quieren complicarse la vida, pueden hacerlo como lo hemos hecho. Entonces, sería aquí 90.24 entre 16 más 90.24 por 100. Hagan esa operación a ver si da lo mismo. A lo mejor ya está fallando mi matemática, ¿verdad? Todo esto por 100. ¿Cuánto da esa operación matemática? $84.97. 84.97. Lo que pasa es que el compañero que me dio el resultado de 15% no es 15% cerrado, ¿eh? No es 15% cerrado. Sí, el porcentaje es 15.06%. Aquí está 15.06%. Aquí es 15.06%. Si ustedes restan 100 menos 15.06%, les va a dar lo que les salió aquí. Les va a dar lo que salió aquí. Bueno, pero ya vieron entonces por qué. El CO2 tiene 15%, 15.06%, y el CO2 más el nitrógeno, que son los gases secos, la suma de los dos es el 100%. Entonces, ¿qué tanto será el nitrógeno? Pues el resto 100 menos 15.06 y me da 84.90 y tanto, ¿verdad? Esto porque son dos gases, ¿eh? Si fueran tres gases, no. O sea, si fueran gases de escape, entonces sí, al contemplar aquí vapor, no puedo hacer la resta de 100 porque ya hay tres elementos. Bueno, la pregunta 5, los kilogramos de CO2 por kilogramo de combustible. O sea, CO2 de F. Estoy poniendo, vean, qué tanto kilogramos de CO2 por kilogramo de combustible se utilizan en la ecuación, o qué tanto CO2 estoy generando por kilogramo de combustible. ¿De cuánto tengo de CO2? Tengo 16. O sea, 16 CO2 entre combustible.
C16H32 sería igual a 16 que multiplican al peso del CO2. El peso del CO2, el carbón pesa 12 más el oxígeno pesa 16 por 2. Todo esto, el peso del combustible, el carbón pesa 12 por 16 más 1 que pesa el hidrógeno por 32. ¿Sí, muchachos? ¿Cuánto sale esa operación matemática? $3.14. 3.14 kilogramos por 2 kilogramos posible. Ya tenemos la otra incógnita. Bueno, esta incógnita que determinamos es lo que nos hace o nos debería hacer conciencia ecológica. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que por cada kilogramo de esta gasolina que quemamos en un motor térmico, llámese caldera, llámese vehículo automotriz, llámese barco, llámese avión. Entonces, por cada kilogramo de esta gasolina que estamos quemando, vamos a estar generando 3.14 kilogramos de CO2. O sea, en la atmósfera, los gases de efecto invernadero, los famosos GEI, el CO2 es uno de ellos. Entonces, es parte del calentamiento global, el CO2, o factor determinante para el calentamiento global, el CO2. Entonces, por eso hace uno conciencia, porque se imaginan, en los automóviles, en los barcos, no se aprecia tanto, en avión sí, porque es bastante el peso del combustible que quema un avión, pero se imaginan una caldera que está operando las 24 horas del día en la industria, sobre todo en Pemex, o los hornos, ya no, para no ir tan lejos, son 10 hornos, tanto en Cangrejera, Morelos, en Pajarito ya modificaron no sé cuántos hornos, pero son 10 hornos, y ya les dije, cada horno tiene 128 quemadores. ¿Se imaginan? Está alimentando 128 quemadores con gas combustible las 24 horas del día, esa chimenea con gas continuo, ¿verdad? ¿Cuánto está contaminando? Por eso es bien sabido, bien dicho que una zona industrial es una zona donde hay mucha contaminación. Hay mucha contaminación. La primer ciudad industrial de nuestro país es la Ciudad de México. Y más que está en un valle, la Ciudad de México, y de todo lo que es el Estado de México, toda la mayoría de las industrias están en el Estado de México y en las alcaldías hoy en día de la Ciudad de México. Luego sigue Guadalajara, Monterrey, son 3 ciudades muy industriales donde hay mucha contaminación. ¿Sí? No tanto en Monterrey porque está abierto, ¿verdad? La Ciudad de México es una cuenca donde se acumula el contaminante.
Bueno, luego el porcentaje de CO2 en volumen no. Fíjate que este es diferente al que, no, al que calculamos aquí en A3. En A3 nos pidieron el porcentaje de CO2 en volumen en los gases secos. Y aquí en A7 es, digo en A6, perdón, es lo mismo pero en los gases de escape. Dirían por ahí en el rancho la misma cochina, nada más que revolcada. Bueno, entonces tenemos aquí el porciento de volumen del CO2 en gases de escape. Bueno, pues los gases de escape ahora sí son los tres, el CO2, el vapor de agua y el nitrógeno, gases de escape. Son los tres gases. Entonces nos piden el porciento de CO2, que es el que debe ir en el numerador 16, entre el mismo CO2, 16 CO2, más 16 del vapor de agua, más 90.24 de nitrógeno. Todo esto por 100, vamos a ponerle aquí adelante. Todo esto por 100, acuérdense que es una regla de 3. Así muchachos, hagan la operación matemática, por favor. Me dio 13.08%. 13.08%, correcto. Gases de escape. Bueno, ya resolvimos otra incógnita. Ahora en la 7 nos piden los kilogramos de vapor de agua generados en los productos de la combustión, o sea, por kilogramos de combustible. Entonces, vapor de agua. Otro color. Vapor de agua entre... ¿Cuánto tenemos de vapor de agua? Tenemos 16 moles de vapor de agua. Las 16 que multiplican al peso del vapor de agua. El peso del vapor de agua, el hidrógeno pesa 1 por 2, tiene 2 hidrógenos, más el peso del oxígeno, que es 16. Todo esto entre el peso del combustible sería 12 por 16 más el hidrógeno que pesa 1 por 32. ¿Cuánto da esa operación matemática, muchachos?
Da 0.08. Repíteme de favor, ¿cuánto? Me dio 0.08, pero creo que no es. No, claro que no, está mal. A mí me dio 1.28. Ese es el valor. A ver, déjenme corregir aquí que puse mal aquí. Es el 16 CO2. Aquí nos piden el vapor de agua 16 que multiplican al peso del vapor de agua. Sería el vapor de agua, el hidrógeno pesa 1, más 2 por 16. Bueno, qué bueno que corregí aquí, ¿eh? Qué bueno que corregí. ¿Por qué? Porque también otra observación, así como les he comentado que en los exámenes anteriores balancean mal aquí la ecuación porque no comprueba, ¿verdad? Tan fácil que es comprobar que la suma de la entrada en elementos sea igual a la suma de salida en elementos. Aquí pasa algo similar. La equivocación que tuve aquí con los signos, pues es porque aquí lo puse mal, ¿verdad? No quiero que les vaya a pasar lo mismo. O sea, que en lugar de sumar, porque acuérdense que este es el peso del vapor de agua. Lo único que multiplican son 16 volúmenes de vapor de agua, o sea, 16 H2O, 16 moles de vapor de agua. ¿Cuánto pesa el vapor de agua? Pues ahí sí es la suma. No se multiplica, es la suma. Les digo porque el semestre pasado luego se equivocan algunos de ustedes y multiplican. Así como había puesto yo la multiplicación, multiplican. Es suma, ¿eh? ¿Cuánto pesa el vapor de agua? Aquí está H2O. El hidrógeno, ¿cuánto pesa? De acuerdo a la tabla periódica de los elementos, pesa 1. Hasta 1 más. Ah, no, pero lo puse mal. Ya sabía yo que andaba mal. Ando cuatrapeándome aquí. Ya sabía yo que había puesto bien los signos de operación matemática. Fíjense bien, el hidrógeno pesa 1. Aquí está 1. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2. Hay que multiplicar por 2. Ya multiplicamos. Sumamos el peso del oxígeno. Ahora sí, el oxígeno, de acuerdo a la tabla periódica de los elementos, pesa 16. Ahí está bien. 1 del hidrógeno por 2, porque tiene 2 hidrógenos, es H2O, más 16 que pesa el oxígeno. Ahora sí, ¿cuánto da esa operación, muchachos? Es 1.28 kilogramos. 1.28. Sí, profe. Ok. Kilogramos vapor de agua por kilogramo combustible. Y ya tenemos ahí. Fíjense bien en este detalle. ¿Qué más nos piden? El porcentaje de CO2 en pesos en los gases secos. En los gases secos. Porcentaje. Eso. Ahora nos piden el porcentaje en pesos, no en volumen. O sea, los gases secos hay que quitarle aquí el vapor de agua
y ocupar lo mismo que ocupamos para encontrar el porciento en volumen en CO2, nada más que ahora vamos a tener que multiplicar por el peso de cada uno de los elementos. Ahí sería, nos piden del CO2, es el que va en el numerador, 16 que multiplica al peso del CO2. Serían 12 más 16 por 2. Todo esto entre lo mismo, ¿verdad? 16 que multiplican más 12 más 16 por 2 más el peso del nitrógeno 90.24 que multiplican a 14.1 por 2. Y todo esto por 100. Muchachos, ¿cuánto sale esa operación matemática? Sale 21.66%. Bueno, pues ya calculamos el porcentaje de CO2 espeso existente en los gases secos de la chimenea. La pregunta 9, los kilogramos de gases de escape producidos por kilogramos de combustible. Y la 10, como ya nos estamos sacando la hora. Bueno, ya nos queda el 9 y el 10. Nos vamos directamente a la tabla de resultados que ya tenía yo por acá, para que lo copien y vean. Los 9 nos piden los kilogramos de los gases de escape por kilogramo de combustible quemado. Ahí hay que sustituir el peso de cada uno de los elementos de los gases de escape.
o sea, todos los gases, incluyendo vapor de agua, entre el peso del combustible, y nos va a dar 15.68 kilogramos de gas de escape por kilogramo de gas combustible. O sea, al quemar 1 kilogramo de esta gasolina, estoy generando 15.68 kilogramos de gases de escape, o sea, de contaminante. Y a las 10 nos piden el porcentaje en volumen del vapor de agua en los gases de escape. Entonces, también hay una regla de 3. En el numerador va el vapor de agua y en el denominador van los 3 gases, o sea, los 3 volúmenes. Fíjense que es volumen. Cuando es volumen no hay que multiplicar por los pesos. Cuando nos lo piden en pesos como aquí, hay que multiplicar por los pesos. Aquí es volumen, únicamente son los moles. Acuérdense, son 16 moles de CO2 o 16 volúmenes de CO2 más 16 moles de vapor de agua más 90.24 moles de nitrógeno por 100 y nos da 13.08%. Ya así obtenemos. Ahí está la tablita. Gustan copiarla y si tienen computadora, imprimir pantalla o con el celular, tomarle una foto. Y si vieron acá puse, voy a regresarme, una caldera porque por lo general siempre es importante a veces, ¿verdad? Aconsejable poner el diagrama del equipo. Aquí esta caldera quema el combustible con la relación del aire que ya conocemos. Aquí ya está con balanceado y nos va a dar estos gases. Nada más para poner los valores como referencia. Bueno, muchachos, ya llegamos a la hora. Cualquier duda, la clase, vamos a seguir viendo problemas de este tipo, muchachos. ¿Tienen alguna duda la próxima clase o me mandan al correo? Ok, muchachos, nos vemos, cuídense, tengan bonita tarde. Gracias, profe, igualmente. Cuídese igual.